Sean bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Desde hace 2 semanas atrás hemos empezado a meditar en la epístola del apóstol Santiago y vimos que el Señor nos manda a tener gozo en medio de la prueba de nuestra fe, ya que ésta produce en nosotros madurez. Nos lleva a que produzca en nuestra vida paciencia o perseverancia, y que el Señor permite estas pruebas para que nos ubiquemos y nos demos cuenta en quién estamos colocando nuestra confianza. Y vimos también que el Señor nos manda a pedir por sabiduría todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. Sabiduría divina que viene de parte de Dios, quien es la fuente de sabiduría, y que el Señor se goza en darnos en abundancia cuando vamos y le pedimos, pero le pedimos con fe, no dudando, sino le pedimos creyéndole, como Él ha prometido. Porque si dudamos, vimos la semana pasada, que seremos como las olas que vienen y van, y seremos como hombres de doble ánimo, y que al final es inconstante, dice, en todos sus caminos. Y hoy, en esta mañana, vamos a meditar una prueba de fe. Ese es el título de nuestro sermón, que está basado en Santiago, el capítulo 1, de los versículos del 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos ahora. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, tu ayuda, tu dirección, tu guía, para poder entender, Señor, tu palabra, para que seas tú hablándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos ministre, Señor, conforme a la necesidad que estamos atravesando cada uno, y que seas tú formando la imagen de tu Hijo, y que esta palabra, Señor, pues pueda producir en nosotros madurez, y que nos pueda llevar cada día a parecernos más y más a Cristo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje que acabamos de leer parecería que no está en la sección correcta, porque nos está hablando, porque no nos está hablando de pruebas de fe, de sabiduría, porque habíamos venido hablando ya 2 semanas atrás que teníamos que tener gozo, la semana pasada que teníamos que tener sabiduría en medio de las pruebas, y hoy nos habla acerca del pobre o de condición humilde y del rico. Si bien Santiago retomará este tema en el capítulo 2, que vamos a ver más adelante, uno pensaría que mientras Santiago estaba escribiendo, se acordó de algo distinto y dijo: oh sí, tengo que escribir por los pobres y los ricos que me acabo de acordar, y por eso lo escribió, cuando en realidad no es así. Porque en este flujo de pensamiento que el Espíritu Santo estaba guiando a Santiago no hubo equivocación. Porque esta porción está en el lugar que debe de estar. Porque justo termina el versículo 8 que nos dice, desde el 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hay una realidad. En la iglesia de aquel entonces había 2 grupos. Estaban los hermanos que eran de humilde condición y estaban los ricos. En un sentido, polos opuestos. Pero cuando los examinamos con detenimiento, vamos a ver que son más parecidos de lo que a simple vista parecen ser. Había muchos hermanos que estaban sufriendo por la escasez en la cual se encontraban, producto de muchos factores que había ocurrido. En ese momento había persecución, había algunos detalles en cuanto a los judíos que los estaban persiguiendo por aquí,
Y esto también había afectado a los hermanos que también habían llegado a perder posesión, habían llegado a perder dinero y estaban en una condición también muy pobre. Santiago, en un tono paternal, pastoral, busca guiar a sus hermanos para que se enfoquen desde una perspectiva correcta de las Escrituras en medio de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir en ese momento y también a pensar. Que ellos deben de dejar de vacilar, es decir, de ser hombres de doble ánimo y creerle a Dios que las circunstancias en las cuales ellos están pasando no iban a determinar el futuro de ellos, sino que Dios es quien tiene el control absoluto de todo. Santiago les quiere llevar a los hermanos, tanto a los de humilde condición como a los ricos, porque no le estaban creyendo a Dios. Estaban siendo de hombres de doble ánimo, inconstantes. Un día le creían y otro día no le creían. Veían su pobreza y se decían, ¿cómo es posible que Dios pueda permitir? Y estaban ahí, entredudando. Y por eso Santiago en ese momento coloca y escribe por medio del Espíritu Santo los versículos del 9 al 11. Y vamos a ver hoy día 2 puntos nada más. En primer lugar, vamos a ver que una prueba de fe, gloriarse en tiempos de escasez. El versículo 9 nos dice, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Como ya dijimos, había hermanos que estaban atravesando la prueba de su fe desde el ámbito económico, unos con escasez y otros con opulencia o abundancia. Ambos necesitaban de la sabiduría de Dios para caminar en medio de ese proceso que el Señor estaba permitiendo que ellos atraviesen. Primero, se va a dirigir al hermano de humilde condición. La palabra humilde en el griego es apeinos, que significa de baja condición y puede referirse a una persona de bajos recursos económicos, como también puede referirse a la condición de ser humilde espiritualmente. Pero como este hermano es contrastado con el rico, entonces nosotros podemos entender que se refiere al hermano de condición de bajos recursos o que está en ese momento atravesando una gran o extrema pobreza. En aquella época había 2 clases sociales, como les dije, los ricos y los pobres. Ya en el siglo XVI aproximadamente apareció la clase media y la que ahora podemos tener, ¿no? Ahora hablamos de distintas clases, A, B, C, D, y ahí le vamos a seguir añadiendo al abecedario conforme salgan más clases, pero la realidad es que en aquel entonces solo había 2, pobres y ricos, nadie más. Y así como era en la sociedad, también estaban en la iglesia. Habían hermanos pudientes como hermanos de bajos recursos. Ambos estaban adorando en la misma iglesia a su Señor Jesucristo. Lo hermoso del Evangelio, hermanos, es que dentro de una iglesia abarca todo tipo de clase social dentro de una iglesia, todo tipo de personas. Y estamos reunidos en un mismo lugar con un solo fin, adorar a nuestro Señor. Tenemos todos una misma visión, que es la gloria de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Es que podemos convivir los unos por los otros y caminar los unos por los otros sin menospreciarnos y sin mirarnos mal, porque todos somos iguales delante de los ojos de nuestro Señor. Jesucristo ha roto toda barrera que podría existir entre una persona u otra. Todos somos uno en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Santiago se va a dirigir a los hermanos de baja condición o de condición humilde, de bajos recursos, y les va a decir algo que sorprendería a cualquiera, incluso a nosotros. Les dice que se gloríen. Esta palabra es un mandato, no es una sugerencia, como fue el caso que vimos las semanas anteriores
de que debemos de gozarnos en medio de la prueba, que es un mandato de parte del Señor, y que también vimos la semana pasada que nos pedía y se nos mandaba que pidamos por sabiduría, y que no era una sugerencia, sino un mandato, y un mandato constante. Nuevamente, aquí se le manda al hermano de baja condición que se gloríe. Se les manda que se gloríen, que se regocijen, que estén orgullosos. Y uno tendría que preguntarse, ¿en qué ellos deberían de estar orgullosos o regocijarse? No en su condición de pobreza, a pesar de que el 90% de la población vivía en la pobreza, en lo que nosotros llamaríamos ahora la extrema pobreza. Muchos de los creyentes que han sido dispersados por causa de la persecución están en una abrumadora pobreza y están en el último escalón de la sociedad. Por tanto, ellos como pobres enfrentan diversas pruebas en este mundo. Y no es que ellos o nosotros debemos de regocijarnos cuando estemos en una condición de pobreza y digamos, qué alegría que soy una persona de escasos recursos. Hoy estoy feliz de que me falte todo. Hoy estoy feliz de que no tengo para pagar esto. Hoy estoy feliz porque no voy a poder comer esto. Qué feliz que soy porque soy una persona de condición pobre. Santiago no está diciendo que la pobreza sea una cosa fácil. Sin lugar a dudas, la pobreza es una dura prueba y la tendencia de muchos en esa condición es justificarse, entristecerse, deprimirse. El Señor a través de Santiago les dice, el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Cómo es eso de que el pobre esté en alta posición o está en alta exaltación? ¿Será que porque somos, se hubieran dicho los hermanos, por un gran porcentaje, las personas que son de humilde condición, de que debemos de sentirnos contentos porque le estamos ganando en porcentaje a las personas pudientes? No se trata de eso, sino que en medio de la prueba de nuestra fe que trae la pobreza, es nuestro deber no poner nuestra mirada en nuestra condición de pobreza material, sino en nuestra condición de riqueza espiritual, en nuestra exaltación. Las personas dirían que es de baja posición, pero el Señor nos dice que es de alta posición, ya que se trata de Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, que es poner la mirada correcta en la persona correcta, que es nuestra exaltación, que es nuestra alta posición. Es así que el enfoque debe de cambiar, se debe de ajustar, y este debe ser dirigido a comprender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y tal vez digas, ¿qué ha hecho Cristo por mí? ¿Te ha exaltado? ¿Te ha dado el privilegio de ser hijo de Dios? ¿Te ha dado el privilegio de tener una entrada directa al reino de los cielos, a que tengas vida eterna? ¿Te ha dado el privilegio de que todos tus pecados han sido perdonados? Y no solo que Dios, en virtud de la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros, nos considera justos delante de Él, que Él nos ha despojado de nuestras ropas por dioseras del pecado y nos ha dado vestiduras blancas, esas de Cristo, que Dios nos ve santos ahora por medio de la santidad que ha sido de Cristo y ahora por nosotros. El Padre ve a Cristo en nuestras vidas y nos ve con los lentes de Cristo. Que Dios nos ha dado el privilegio de que el Espíritu Santo more en nosotros para siempre. Y que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a morir cada día más y más al pecado, para que la imagen de Cristo sea restaurada en nuestras vidas. Que nos ha dado el privilegio de que los ángeles, que aunque son físicamente más poderosos que nosotros, ellos son enviados para servirnos, y que somos herederos de todas las riquezas espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Nuestra cultura, hermano, nos ha querido mostrar que ser pobre es algo malo.
¿Acaso no es cierto que nos sentimos mal cuando no tenemos las cosas o comodidades que otros tienen? Pero no necesariamente es algo malo, sino que es una condición en donde uno puede estar confiado en la providencia de Dios, donde constantemente somos probados nuestra fe y podemos regocijarnos en la esperanza que es en Dios mismo. Y la realidad, hermano, es que mientras más necesidad tenemos, más dependemos de nuestro Señor. Mientras más necesidad tenemos, más lo buscamos en medio de la prueba de nuestra fe. Más confiamos en que Dios proveerá. Más confiamos en que Él cumplirá sus promesas y que en esta tierra estamos de pasada y que nada nos llevaremos cuando nos vayamos al cielo. La realidad, hermano, es que mientras más necesitemos, más vamos a buscar de Dios. ¿Pero por qué vamos a buscar más de Dios? Porque si no tenemos nada que perder, entonces lo único que nos queda es confiar en Dios y confiar en que Él cumplirá su palabra. John MacArthur dice acerca de este texto: cuando Dios, en su sabiduría y soberanía, quita cualquier posesión física de alguno de sus hijos, es con el objetivo de perfeccionarlos espiritualmente. Una bendición infinitamente más valiosa que cualquier cosa que hayan perdido o hayan deseado pero nunca tuvieron. El creyente que tiene necesidades en esta vida puede aceptar esta escasez temporal e insignificante porque tiene una divina herencia futura que es eterna y segura. Nuestra herencia es eterna. Nada ni nadie nos puede arrebatar esa bendición. No quiero decir, hermanos, de quedarnos en ese estado de pobreza y decir, o resignarnos y decir, nunca voy a surgir, siempre voy a ser pobre, no voy a poder obtener más. No quiero decir eso. La realidad es que el Señor no nos manda a que nos quedemos en esa posición, sino que si estamos en esa posición, podamos colocar la mirada correcta, el enfoque correcto, que no seamos hombres de doble ánimo, porque el que no tiene empieza a mirar al que tiene y empieza a sentir envidia, empieza a codiciar, empieza a anhelar, a desear, y muchas veces algunas personas terminan sustrayendo algo que no es de ellos con el fin de obtener aquello que han deseado. Pero lo que hace la palabra de Dios a través de Santiago es que esta persona que es humilde de condición, que está pasando una necesidad, pueda colocar su mirada correcta con el fin de que se dé cuenta de que tiene una alta posición, que no son los recursos materiales quienes definen al hombre, sino que es Dios quien define al hombre. Si no teníamos que recordar esta parábola o la historia que el Señor contó entre Lázaro y el rico, donde Lázaro no tenía nada en esta tierra y el rico tenía todo en esta tierra. Pero cuando Lázaro murió, Lázaro fue al seno de Abraham o al cielo, y cuando el rico murió, por no conocer a Dios, terminó yendo al infierno. Uno puede disfrutar de muchas cosas, pero al final nada de lo que tenemos en esta tierra nos vamos a llevar. Y eso es una realidad tanto al que tiene como al que no tiene. Nada nos vamos a llevar cuando uno perezca. Ahora vamos a ver, hermanos, al otro grupo de hermanos que eran pudientes, que también para ellos una prueba de fe, gloriarse en tiempos de abundancia. No solo el hermano de humilde condición o escasos recursos debe de gloriarse, de regocijarse en su exaltación o alta posición que es en Cristo, sino también el versículo 10, y leemos juntos, nos dice de Santiago capítulo 1, y el rico en su humillación. Santiago les dice, a los ricos les dice que se gloríen también, pero no en sus riquezas,
no en las increíbles habilidades que tiene para amasar dinero o producir dinero. Para ellos las riquezas son también una prueba de fe. Para los pobres su pobreza es una prueba de fe, y para los ricos su riqueza es su prueba de fe. Pero entonces, ¿por qué es una prueba de fe? Porque para las personas ricas o pudientes, y no solo ellos, todo ser humano es fácil de colocar su felicidad, su esperanza en las cosas materiales y no en Dios. De creer que por sus esfuerzos hicieron todo lo que tienen. Claro, y trabajaron. Y sutilmente correr el peligro de endiosarse, caer en pensar de que fue gracias a ellos mismos, gracias a su desvelo, gracias a su fortaleza física, a su conocimiento, de que ellos obtuvieron y que no necesitaron la ayuda de Dios, olvidando que fue su gracia que les ayudó, olvidando que fue Dios quien les concedió las fuerzas, olvidando que fue Dios quien les dio las ideas, olvidando que fue Dios quien les dio la creatividad, olvidando todo eso y centrarse en ellos mismos. En otras palabras, esta persona hacer de la riqueza su Dios, su mamón, como diría, y se pueden olvidar de lo que dijo Jesús en Lucas 12:15. El Señor dijo y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso Santiago les dice: el rico gloríese en su humillación. En otras palabras, recuerda quién eres tú. Recuerda que eres un ser humano como todos los demás, que no eres inmortal. La realidad de la vida es que por más riquezas que poseamos, no nos vamos a llevar nada. Desnudos vinimos al mundo, desnudos nos iremos. Esa es la realidad. Que por más que nos esforcemos a tratar de vivir muchos años y con todo el dinero tratar de comprar la vida, nunca la podremos comprar. En otras palabras, todos tenemos fecha de caducidad. Sea pobre, sea rico, todos vamos a perecer en un momento. Por más que tengamos en este tiempo personas que son multimillonarios, una vez que aparece el cáncer, todo el dinero del mundo no les sirve para poder sanarlos. Una vez que esta persona se enferme del SIDA, todo su dinero del mundo no les sirve para poder sanarse de esa enfermedad, sino que al final, poco a poco, terminará desgastándose y terminará muriendo. Y cuando estén en la tumba, por más que sea bueno el lugar donde lo han puesto, por más que se haya pagado bien por el ataúd donde lo van a poner, al final todo se desgasta. Y cuando abres ese ataúd después de muchísimos años, lo único que encuentras es polvo. Un polvo igual al de otra persona que no tuvo nada. A los ricos Santiago les dice: hermanos, no se gloríen en sus riquezas, sino en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba. La realidad es que la flor de la hierba es de corta duración, y así es la vida de todo ser humano. Llega el momento en que nuestro tiempo termina. Por eso el rico debe gloriarse en su debilidad. Debe de gloriarse de que no es el Señor, de que no tiene el control de todo, de que no puede saber qué pasará mañana, que no puede comprar su vida, que no puede cuidar lo que tiene, que por más que compre toda la seguridad del mundo, en un momento puede perderlo todo. Debe de aprender a humillarse, a reconocer que la verdadera riqueza no consiste en las riquezas ni posesiones en esta tierra, sino que la verdadera riqueza está en Cristo. Que pueda mirar al autor y consumador de su fe, que fue por gracia que lo llamó a su reino eterno, que no tuvo que pagar nada, no tuvo que esforzarse, que es un regalo gratuito de parte de Dios. Estas personas deben de enfocarse, deben de cambiar su perspectiva, su visión y mirar a Cristo. Ellos deben de poner su confianza en Cristo. Ellos deben de poner su esperanza en Cristo, ya que Él no pasa, que es eterno
que Dios no tiene fecha de caducidad, que siempre está atento a nuestras oraciones. El Señor le dice, tú tienes que gloriarte en tu humillación, porque tu riqueza también es una prueba de fe, porque por más dinero que tengas, en un momento lo puedes perder todo. Y Dios es sabio en su palabra. Por eso tenemos la historia de Job. No está por casualidad la historia de Job. Cuando tú empiezas a leer la historia de Job, si lo ponemos en este tiempo, era una persona millonaria. Tenía dinero, tenía casas, tenía hijos, tenía grandes posesiones. Pero en un momento, en un solo día, lo perdió todo. Él lo perdió todo. Perdió su riqueza, perdió su casa, perdió sus hijos. Claro, no, en sí no diríamos que lo perdió todo porque se quedó con su esposa, pero lo perdió todo lo que podría significar para muchos algo en que poder gloriarnos. Pero Job dijo unas palabras muy sabias, ¿no? Desnudo vino al mundo, desnudo miré, alabado sea el nombre del Señor. Los que tienen mucha riqueza y cuando pierdes algo, muchos empiezan a sentirse abrumados, empiezan a sentirse afanados, empiezan a preocuparse totalmente porque su estilo de vida ya no va a ser el mismo si no cuentan con los mismos recursos, porque se han acostumbrado a un estilo de vida y a veces algunas personas tratan de sostener ese estilo de vida, pero no se puede, porque si no hay los recursos, al final terminamos endeudándonos y terminamos más bien afanándonos más y más y más. Y por eso el Señor le dice a esta persona rica, gloríate en tu humillación. Y en el versículo 11, Santiago trata de decir aún más a estas personas, le dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vayamos por un momento a Isaías capítulo 40, el versículo 6 y 7, porque es de ese pasaje que Santiago toma para poder dar referencia en este versículo. Isaías 40, de los versículos 6 y 7. Dice así: una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. En otras palabras, les dice, no te olvides que tú eres como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? Por el soplo del Señor. Solo el soplo del Señor es suficiente para que cualquiera de nosotros partamos de este mundo. Y no nos olvidemos, les dice Santiago a los ricos, que ninguna de sus empresas lo podrá evitar. El rico se marchitará en todas sus empresas. Es decir, ninguna de ellas podrá evitar que pases de este mundo a la eternidad. Y nada de lo que hiciste te podrás llevar, por más posesiones que tengan. No pueden asumir el papel de Dios. Es por eso que Santiago, después de haber dicho que necesitamos de sabiduría, también estos hombres necesitan de sabiduría. Estos hombres, tanto el que no tiene como el que tiene, necesitan de sabiduría para que el Señor les provea sabiduría y ellos puedan gloriarse en su alta condición. No a un conformismo, sino a gloriarse de lo que son en Cristo Jesús, de lo que tienen ahora en Cristo, de quienes son en Cristo, de que su gloria sea Cristo. Y al rico le dice que tiene que gloriarse en su humillación, porque puede perderlo todo, pero que su gloria nuevamente esté en Cristo, que su enfoque esté en Cristo. Por eso ambos grupos necesitaban enfocarse.
y darse cuenta de que en la condición en la cual se encuentra cada uno de ellos es una prueba de nuestra fe. Unos deben de gloriarse no en lo material, sino en Cristo, que gracias a Él tienen vida nueva y vida en abundancia. El otro debe de gloriarse en saber que todo lo que posee puede perderlo en cualquier momento, pero que tiene que gloriarse en aquel que todo lo provee, que tienen que poner su mirada en el Señor. Hermanos, ¿cómo está nuestro enfoque espiritual? ¿Cómo estamos viendo la vida que nos ha tocado vivir? ¿Acaso por ahí nos estaremos quejando en lo que nos está tocando vivir en este tiempo? Tal vez no estemos en las condiciones económicas que hayamos estado en tiempos atrás, o tal vez no estemos en la posición económica que quisiéramos estar, o tal vez estamos en una posición económica y que decimos: estoy bien, tengo para gastar, tengo para poder divertirme, tengo para poder hacer esto y aquello. ¿Cómo está nuestra posición? ¿Cómo está nuestra mirada? ¿Cómo está nuestro enfoque? ¿En quién nos estamos gloriando? ¿En quién estamos colocando la mirada? ¿Cómo estamos atravesando nuestra prueba de fe en este tiempo? Todos debemos de ver las cosas y medir las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Debemos gloriarnos en el hecho de que somos hijos de Dios y herederos de las verdaderas riquezas que Cristo compró para nosotros. Riquezas donde los ladrones no hurtan, ni el hollín lo corrompe. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En las riquezas que no tenemos y deseamos? ¿O en las riquezas que tenemos? A ambos Dios nos llama a gloriarnos, no en nosotros mismos, sino en Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 9, hermanos, el versículo 23 y 24. ¿Lo tenemos? Dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Debemos de gloriarnos y descansar en Dios mismo. El llamado o la invitación o el mandato es: gloríate, regocíjate, alégrate, pero en Cristo, no en lo material, porque lo material pasa, hermano. Tú te puedes comprar el último smartphone que puedes tener y de la nada tu hijito empieza a jugar con él, se le cae al agua y todo lo que has invertido en ese momento vas a renegar y vas a decir: pero ¿por qué incluso por ahí en tu furor podrías tal vez castigar o maltratar a tu hijo? Pero la realidad es que lo material pasa, pero Cristo nunca pasa. Tal vez ahorita no puedas tener lo que deseas tener y tal vez simplemente estás comiendo un arroz con huevo y plátano frito, que algo que es muy rico por si acaso. Pero la realidad es que tal vez por ahí deseas comer un bistec, o tal vez ir a la pollería y poder comprar. Pero gloríate en esto, de que tienes un plato de comida que el Señor te provee para poder sostenerte. Pero que todo lo material y que todo lo que ingresa termina saliendo, pero lo único que permanece es el Señor.
recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, recordar lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Esa debería de ser nuestra perspectiva, debería ser el enfoque de nuestra vida, debería de ser en donde descansa nuestra felicidad. Hoy que vemos inestabilidad cada vez política, cada vez peor y peor, y donde vemos el alza de una cosa, de la enfermedad, y nos empezamos a preocupar, ¿qué será? Porque no tengo esto, no tengo lo otro. ¡Ay, si tuviera aquello! Cree a Dios. Cree a Dios. Pídele sabiduría a Dios. Y no desees lo que el mundo tiene. Porque nuestro Dios nos puede proveer, pero Él también sabe por qué no lo hace tal vez todavía. Porque Él quiere seguir tratando nuestro corazón. Como les dije la semana pasada, hermanos, Dios, antes de bendecirte económicamente, materialmente, el Señor está dispuesto, está comprometido en formar tu carácter y formarlo a la imagen de Jesucristo. Y Él usará los medios que tiene que usar para formar tu carácter, para que crezcas y madures y que el fruto del Espíritu se haga evidente en nuestras vidas, donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, las personas lo puedan ver y que realmente podamos madurar. Vamos a ponernos de pie. Dos clases de creyentes: los que tienen y los que no tienen, los que anhelan y los que no anhelan. A ambos se les dice: gloríense, pero gloríense en Dios. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Señor, tú sabes nuestra condición económica. Algunos en este tiempo, Señor, estamos pasando escasez. Algunos en este tiempo, Señor, estamos atravesando abundancia. Pero tu palabra es tan clara, Señor, que nos mandas a que nos gocemos en medio de las pruebas, de poder entender de que tú tienes el control absoluto y que estás permitiendo que podamos atravesar esa prueba de nuestra fe, Señor, en la condición en la cual estamos ahora. Que nos manda, Señor, a que pidamos sabiduría para poder enfrentarla y poder tomar sabias decisiones, Señor, en medio de nuestro diario caminar, y no hacerlo en base a emociones, en base a lo que pueda decir fulano, sutano, mengano, sino en lo que tú dices y lo que tú puedas proveernos, Señor, de esa sabiduría. Solo tú puedes darnos esa sabiduría, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, al ver que podemos estar siendo inconstantes, de doble ánimo, entre creerte y no creerte, entre anhelar y desear, entre querer lo que el hermano tiene y también querer tenerlo, Señor, nos mandas y nos llamas a lo que estamos pasando necesidad, que nos gloriemos, pero no en las cosas materiales, sino, Señor, en nuestra riqueza espiritual que eres tú mismo. Que nos llamas, Señor, que estamos en una alta posición, que tú hiciste todo, Señor, en aquella cruz, que nos salvaste, que nos amaste, que nos has llamado coherederos con Cristo, que somos tus hijos, que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, que somos reyes y sacerdotes, Señor, que nos has llamado, Señor, tus hijos, y que podemos acercarnos confiadamente ante ti. Que ya no usamos, Señor, nuestra vieja vestidura manchada por el pecado, sino que nos has dado vestiduras blancas, que nos has justificado, que nos has santificado, que nos has dado una nueva identidad, Señor, en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a regocijarnos en ello. Ayúdanos, Señor, a exaltarnos en lo que somos en ti, Señor, y no en nuestra condición material. Pero también ayúdanos, Señor, a no pensar, Señor, de que nos vamos a quedar de esa manera y ya no hagamos nada y simplemente nos conformamos, Señor.
Señor, danos sabiduría, Señor, incluso, para poder darnos cuenta de que tú eres el proveedor de todo y que tú puedes ayudarnos, Señor, a poder seguir avanzando, que nos puedes bendecir económicamente conforme a tu voluntad, Señor, y que nos des la sabiduría para poder administrarlo también de una manera sabia, Señor, para tu gloria. Y si estamos pasando, Señor, momentos en los cuales la bendición económica, Señor, está muy buena, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que todo lo material también pasará, pero que tú nunca pasarás, Señor. Que todo lo que tenemos en esta vida, Señor, que por más que nos esforcemos, al final todo es vanidad, como dijo Salomón, Señor. Que lo único que realmente importa es temerte a ti y vivir para ti. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nos ayuda a ubicarnos y nos ayuda a tener un mismo enfoque de dependencia de ti, Señor. De que tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Que tú eres el que nos bendice y nos bendice abundantemente, Señor. Que tú eres el Dios que cumple sus promesas, el Dios que nos bendice. Podemos tener tantas fuerzas y hacer tantas cosas, pero al final terminaremos diciendo como el apóstol Pablo, Señor, no yo, sino la gracia de Dios en mi vida que me ayudó a poder hacer esto y aquello. Ayúdanos a darte la gloria, Señor, en las cosas que tú nos permitas obtener, en las cosas que podamos tener, y que siempre podamos decirte a ti, Señor, muchas gracias, Dios, por esto, porque si no fuera por ti, no lo hubiera conseguido. Gracias, Padre, y ayúdanos a seguir enfocados en ti, a mirarte a ti, a buscarte a ti, y que seamos obedientes a tu palabra, Señor, de gozarnos en medio de la prueba, de pedir sabiduría todos los días en medio de esta prueba y de gloriarnos en esta condición que es en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.